Jesús, comía de los peces de Jesús, veía los milagros de Jesús, pero nunca fue marcada por una huella de Jesús. Tú tienes gente de la iglesia que se comen el pan del cielo, que se beben el vino del cielo, que tienen milagro de Dios, pero que la huella de Cristo nunca se ha manifestado en su vida. ¿Tú quieres saber quiénes son esos que están dentro del pueblo, que solamente comen pan y beben vino del cielo y no tienen una huella? Cuando uno del pueblo falle, míralo como lo acusan. Hello. Cuando tú quieres saber si el que está dentro del pueblo está marcado por Cristo o simplemente es un come pan y peces en el reino, obsérvalo. Ven y llévale un chisme de un hermano que está débil, y si comienza y es compartícipe contigo en la crítica, es un come pan y come peces, pero la huella de Cristo no es de él. Bendito Dios. Y dice la Biblia que Pedro dijo: yo no conozco a ese hombre. ¿Y quién es que tú me estás hablando? Se fue de ahí y se fue a otro grupo. Recuérdese dónde Pedro está. ¿Dónde estaba Pedro? En el aeropuerto. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde? ¿Dónde van a En su casa comiendo frito. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde? Ayúdame, por favor. ¿Dónde estaba Pedro? viendo a Jesús ahí? ¿Pero en qué lugar físico, geográfico? ¿Dónde estaba? Era el aeropuerto. ¿Dónde tiene a Jesús? Era el aeropuerto. Donde estaba Pilato. Dice los Facundo, se fue la luz y se apagó el Se internet. apagó el internet. Déjeme, usted me está ayudando hace rato, déjeme yo ayudarlo. Cuando Jesús fue apresado, ¿dónde fue llevado? Donde Pilato. O a la cárcel. A la cárcel. La Biblia dice que estaba en el patio ¿en el patio de qué? Vinimos De a su casa, de escuchar. su suegra, de su tía. Dale, ¿Dónde que estaba? vinimos a escucharlo a usted. A usted le gusta que lo escuchen con atención. Estamos en eso. No se ría, dele. Usó mi propia herramienta para defenderse. Claro. ¿Usted nos enseñó? No la dicho. Donde él está ubicado te indica que solo personas importantes tienen acceso a ese lugar. Y ahora ellos están, antes de entrar a una acusación formal, lo tienen en el patio. Pedro se está acercando de manera cautelosa y cambia de un lugar a otro, y donde quiera que se sienta, alguien lo identifica y le dice: tú estabas con él, yo te vi allí, tú eres parte de él, tú hablas como él, tú te identificas con él. ¿Y por qué? Bueno, porque lo que se llama Jesús tenía un lenguaje diferente. Recuerde que el pueblo hablaba de manera despectiva hacia los romanos. Lo que se llama Jesús habían cambiado su parte límbica por la parte racional. Es decir, ya habían olvidado el sentimentalismo que tenían hacia Israel y se estaban identificando con el reino. Y cuando ellos oyen a Pedro hablar: no, pero es que tú no juzgas, tú no hablas contra de los romanos como hacen los demás, tú tienes un lenguaje parecido al de él, tú hablas como él, conversas como él, tienes el ritmo conforme de él, por tanto tú eres de él, tú estás con él. Y a mí me gustó porque aquí dice la Biblia que Pedro dijo: metajarcao, tan atropón, maldición, no conozco a ese tipo. Viene la pregunta interesante ahora. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Pedro? ¿Cuántas
no conozco a aquel hombre. Se lo voy a explicar. Metajarcao. Prometo por lo que más amo, juro por lo que más amo, metajarcao, que no lo conozco. Tabastropón, no sé quién es ese tipo. No sé quién es él. En otras palabras, jamás hemos intercambiado ningún tipo de conversación. Atiéndame aquí. Acuérdese que en Israel no se entendía como conocido si tú me conocías en el mercado, o si tú y yo pasábamos por el mismo camino y de vez en cuando nos saludábamos. En Israel eso no se tenía como conocido. En Israel el término conocido significa que ustedes habían sido íntimos, que entraban a tu casa y tú entrabas a leer y habían compartido almuerzo y comida. Eso es conocido en Israel. No es como usted y yo, que vimos un tipo por primera vez en una bomba echando gasolina y que ya lo conocemos. Atiéndame aquí. Por eso la Biblia dice, cuando vayan por el camino no saluden a nadie. Y usted dirá, pero Jesús, pero qué mal tipo, Jesús, oye, que no saluden. No, lo que pasa es que un saludo judío podía durar hasta 6 meses. ¿Qué? Sí, porque un saludo, lo primero era que el saludo no te invitaba. Y si tú me menospreciabas, yo iba y te denunciaba delante del concilio del sacerdote. Y el sacerdote te llevaba a un juicio. Por tanto, tú tenías obligatoriamente que entrar a mi casa, aceptar la invitación. Luego, yo buscaba a ver si tú y yo éramos parientes o familia. Y nos íbamos a los libros y al árbol genealógico a ver quién tú eres, quién eres tú, de dónde tú vienes. Y cuando tú decías, óyeme, metanorcado, tú estabas diciendo, yo quizás ni siquiera en la bomba me he encontrado con ese tipo echando gasolina. Yo no sé quién es. Eso es lo que está diciendo Pedro. No es que tú dices que yo ando con él, no es que yo ni me he tropezado con él en el camino. Lo juro por lo que más quiero, que nunca me lo he encontrado en el camino. Entonces tú tenías que hacer el saludo. El saludo, nos íbamos al templo, buscábamos los libros donde hablaba de la genealogía y buscaba tu apellido, buscaba el mío, tu papá, mi papá, y podría eso llevarse meses a ver si tú y yo éramos parientes. A su nombre, gloria. Es decir, eso es ser conocido. Ahora bien, antes que Pedro dice que no conoce a Jesús, se da un evento donde Pedro dice, para yo decir que yo te conocí a ti, tú tenías que saber quién era mi papá y yo saber quién era tu papá. Si yo conocía tu descendencia y tú conocías la mía, entonces éramos conocidos. Y la Biblia dice que antes de Pedro negar a Jesús, Pedro dijo, yo digo que tú eres el Hijo de Dios viviente. Es decir, Pedro sabe quién es su papá. Y Jesús dijo, y yo digo que tú eres Simón, hijo de Jonás. Es decir, nos conocemos. Ay. Cuando alguien iba a ser testigo de un juicio, lean el Levítico, el que iba a ser testigo del juicio tenía que asesorarse de que conociera bien a quien contra quien él hablaba. Pedro dice, me está jorcado, jamás, ni me he cruzado con él, ni hemos compartido de una vez. Antes de ahí, él le dice a Simón, señores, no partiré más con ustedes este pan, ni beberé esta copa, hasta que la hagamos en el reino de los cielos. Pero atención aquí, Pedro está diciendo, yo no lo conozco, no me he tropezado con él. Pedro, tú acabas de decir un tiempo anterior, una semana antes, que tú sabes quién es su papá, y él dijo que sabe quién es tu papá. En otras palabras, ustedes sí se conocen. Otra cosa, Pedro, tú, dice la Biblia, que él te lavó los pies. Solo la gente cercana y de confianza se lavaban los pies uno con otro. Él te lavó los pies a ti, Pedro. Y no solamente eso, tú estabas dispuesto a que él te bañara. Solo alguien cercano
bañarme. Te pregunto algo, para bañar lo que hay que hacer, no hay que quitarle la ropa. En otra palabra, Pedro está diciendo, tú y yo somos amigos íntimos, pero ahora Pedro dice, oye, no lo conozco, no sé quién es, no sé de dónde vino, quién es su papá, quién es su mamá, no sé quién es él. ¿Cómo? Retomo la pregunta retórica. Esta no es una pregunta informativa, es retórica, es decir, no tiene que responder. ¿Cuántas veces no ha pasado como Pedro? Una pregunta, joven. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12. ¿A cuál de ellos tú has leído en la Biblia que Jesús le haya sanado a un familiar? Pues a Pedro, la suegra. Solamente a Pedro. ¿A cuál de ellos tenía una deuda que Cristo hizo una peca milagrosa para saldársela? A Pedro. ¿Quién se estaba ahogando en el mar que Jesús fue y lo sacó? Te voy a preguntar de nuevo, ¿cuántas veces tú te has estado ahogando? ¿Cuántas deudas te ha pagado el Eterno? Pastor, pero yo no le debía a ningún banco, pero le debía al infierno. Y Él fue al infierno y pagó la deuda por ti. ¿Cuántas veces Él ha pagado por ti? Pero tú te haces que no lo conoces. Tú no podías dormir. Nadie confiaba en ti. Tu suegra se moría. Y hoy tú dices que no lo conoces. ¿Usted sabe lo que es el propósito de la benevolencia de Dios? ¿No lo he escuchado? Es cuando Dios quiere que te vaya bien. Cuando Dios quiere que te vaya bien. Pero hay cosas en las que tú te metes que Dios no te mandó, pero Él deja que tú lo hagas. Señor, si eres tú, déjame ir donde tú. Jesús no le dijo a Pedro que tenía que caminar. Jesús le dijo a Pedro que creyera. No era que tú digas si eres tú. Bueno, ven. Pero ¿quién es que toma la decisión de caminar? ¿Es Jesús o Pedro? ¿Quién es que toma la decisión de bajarse de la barca? ¿Jesús o Pedro? Pero antes de que Pedro se bajara de la barca, que Jesús se fue a orar, Pedro, lo que le mira, ayúdenme, lo que oro. ¿Qué Jesús le dijo a ellos? Bájense de la barca, crucen al otro lado. ¿Qué le dijo Jesús? Crucen al otro lado. ¿Cuántas veces Jesús te ha dicho que cruces y tú te apeas de la barca? Pero cuando se está ahogando le quiere echar la culpa a Jesús. Está bien. Él te dijo que cruzara, pero que apiarle porque tú querías experimentar. Tú querías saber verdad, que a ver si es verdad que Él está contigo. Tú querías saber si es verdad que Él te llamó. Tú querías saber si es verdad si esa fue la pareja, si esa fue la esposa que Él te dio, si ese fue el esposo. Tú querías confirmar. Él no te dijo, pero tú querías confirmar que apiaste de la barca. Te está hundiendo. Siendo tú el culpable, porque Él no te dijo que te apiara, va y te agarra y te saca. Pero cuando tu vida corre peligro, no lo conozco. No lo conozco. Por tanto, quiero hacerte otra pregunta retórica. Tienes que responderte. Cuando tú conoces a alguien, te estás conociendo con alguien, y te hacen una pregunta acerca de quién tú eres o a qué tú te dedicas, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? No tienes que responder. Cuando tú llegas a un público que no te conoce y tú tienes que desenvolverte con ese público y te dicen, dime 5 características de tu vida o de quién tú eres, ¿en qué número de esas 5 tú dices que eres cristiano? Dame sed de la mente. Me voy, Tony, cuidado. Comienza a Cuidado. Me voy, me están entrando
número uno. Cuando Él fue a la cruz, se le olvidó que eres poderoso, que eres soberano, que eres el principio de todas las cosas, que eres el alfa, que era la omega. Todo eso lo puso a un lado y te puso a ti de número uno. Porque quien tenía que estar en la cruz eres tú y soy yo. Y se enganchó allá y se olvidó de ser alfa, de ser omega, de ser hijo, de ser todopoderoso. Y te puso a ti de primero. Mi pregunta es, cuando te pregunten entre 5 cosas, ¿en qué lugar tú lo tienes a Él? Usted ha escuchado un refrán que dice que al lado de ahorcado no se puede mencionar lazo. ¿Usted lo ha escuchado, verdad? Ahora, ¿qué significa el refrán? Hay gente que repite como la cotorra, ¿verdad? ¿Qué significa? Significa que todo el que ha pasado un proceso, positivo o negativo, sus emociones están a flor de piel. Sus emociones están a flor de piel. Por tanto, usted quiere una cosa, llega donde una gente que se queja mucho y dígale: yo tengo un dolor en este pie, ay, así estoy yo, me duele la rodilla, me duele la oreja, no dormí anoche, tengo un dolor de estómago que ni me aguanta. Mencióneme que si una cosita porque usted vea. Hoy yo me decía un dolor de cabeza. Ay, 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 no hable de eso, que así mismo pasó hace 3 días. Escuchen. Pero eso también pasa con lo positivo. Cuando lo positivo, cuando lo que te marcó, ¿cuál es el tema que estamos hablando hoy? Huellas. Cuando lo que te marcó está a flor de piel, si te preguntan 5 cosas, tú podrás decir una, pero aunque sea las 2, si eso te marcó, tienes que decir: y soy cristiano. ¿Y qué significa que soy siervo de Cristo? ¿Y por qué? Porque lo que me marcó la huella no puede estar lejos. Mire, hay gente que entra en nuestro consultorio, mire, Tan lindo. ¿sabe que la gente tiene la costumbre de decirle doctor a los psicólogos: doctor, ¿cómo está usted? Estamos bien. Y tiembla. Desde que le toco el punto, le tengo que tocarlo. Sin que fue, tú no estabas riendo ahora mismo. ¿Qué te pasa? ¿Tú estabas riendo? ¿Tú estabas hablando conmigo? ¿Tú estabas jugando? ¿Qué fue? ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? ¿Sabe por qué llora? Porque le toqué la huella, le toqué la marca. Escúchame, le toqué la marca. Yo te pregunto, Dios Padre, Dios. Entonces tú tienes a un Pedro muy bravo, tú tienes a un Pedro diciendo que no lo conocen, tú tienes a un Pedro diciendo: yo no me he cruzado con ese tipo nunca. Tú tienes a un Pedro, cuando el gallo canta, cuando suena el pito, se activa en Pedro la huella. Ahora el Pedro bravo, que está dispuesto a matarse con cualquiera, está con los mocos al pecho. ¿Y qué te pasó, Pedro? Que me tocaron la huella. ¿Cuál huella? ¿Cuál huella? Nosotros tenemos 2 memorias: memoria a largo plazo y memoria a corto plazo. Nosotros recordamos, que es una cosa. Usted ve que la gente dice: ahora me acuerdo. Para todo, ¿sí o no? Para todo. Recordar es traer algo que ha pasado más de un año.